Hola niños, ja, 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 ja. Bienvenidos a otra clase de Gracia Kids. Ja, 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 ja. Hoy les tengo un par de retos que tienen que hacer antes de comenzar la clase. ¿Listos? Lo primero que tienen que hacer es conseguir un calcetín azul. Un calcetín azul. Lo siguiente que tienen que hacer es traer su Biblia y enviar la foto a Somos Gracia Kids, de donde tienes todo lo que te dije que te consiguieras, ¿ok? ¿Listos para comenzar? ¡Adiós! Ser feliz, Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Hablaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Vives en mi corazón, bum, 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 te voy a... Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos Cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, cuando pienso en Jesús y lo que hizo por mí, no puedo dejar de brincar y brincar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, todo el... La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí, ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina, y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Exactamente. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh.
Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías, tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo, luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús, y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles, así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Pero, ¿cómo es que una colección de libros producida en un periodo de más de 1000 años por todos estos autores diferentes dice una misma historia? Esta es la pregunta que responderemos en nuestro próximo video. Hola niños, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro domingo más de Hablando con Dios. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y estoy feliz porque hoy tenemos nuevos retos. Vamos a aprender a escuchar. Así es, y les tenemos entonces este reto nuevo que vamos a comenzar. Tienen que adivinar qué animal hace este sonido. Caro, dale. Ese parece más una radio descompuesta. Otra vez, ¿qué animal hace este sonido? Déjenos abajo en los comentarios qué animal es ese sonido. Ahora me toca a mí. ¿Qué animal hace este sonido? ¿Ah? ¿La misma radio descompuesta? No, es un perro cuando se echa un pedo. Entonces, no se crean, era una serpiente el mío. ¿Qué canción es esta? Creo que me parece como Día Feliz. Ah, esa no es esa, no es esa. Otra vez, otra oportunidad. Es Ya sé cuál es, ya sé. Es ¿Quién como tú? No, casi, pero no, se llama No puedo callar. ¿Ya sabes cuál es? Sí, es mi favorita. Ah, también la de los niños. Niños, con esta bomba de que Caro es la canción favorita igual que la de ustedes, vamos a continuar. ¿Dónde estará mi Biblia? No la encuentro. Hello, ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien también.
Hola a Ay, todos. disculpa mi pelo, nada más que venía en la moto, entonces el casco me hace estragos. Qué chido que venías en tu moto. Oigan, niños, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda clase de Hablando con Dios. Hoy estoy muy emocionada porque estoy con un amigo que quiero mucho y que crecimos juntos y que se quedaba dormido cuando oraban por él. Les confieso que siempre se quedaba dormido. Muchas veces. Pero está Marcos con nosotros. Bienvenido, Marcos. Gracias. Hola a todos. En nuestra clase pasada hablamos con el pastor del lugar secreto, de lo que era tener un lugar secreto para hablar con Dios. Y hoy estamos platicando un poquito acerca de lo que es este lugar secreto y de cómo puedo hablar y escuchar a Dios, especialmente en su palabra. Entonces, ¿qué te parece si te digo el versículo que nos estamos aprendiendo hoy? Es Salmo 119, 97 y dice: tanto amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ellas. Tanto Entonces, amo tus enseñanzas que a todas horas medito en ella. Sí, Qué quiero chido. que me platiques cómo es tu relación con la Biblia, Marcos. ¿Cómo lees tú tu Biblia? ¿Cuántas horas al día? ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes alguien empezar a leer su Biblia? Mira, pues lo primero que yo hice para empezar a tener como un ritmo de leer la Biblia fue empezar por lo que yo considero lo más fácil, que es el Nuevo Testamento. Entonces empecé a leer Mateo y empecé a ver que había letras rojas y le pregunté a mi papá qué significaban y ya me contó que eran cuando había hablado Jesús directamente, ¿verdad? Y había alguien ahí escribiendo y todo. Y me impresionó mucho que yo podía leer exactamente lo que dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Porque pues sabemos que Jesús es nuestro héroe, es nuestro salvador y tenemos a Jesús, pero ahora podemos leer exactamente lo que Él dijo. Entonces empecé a leer todo eso primero y veía todo lo que decía Jesús, todo lo que Él hacía, y luego veía lo que, por ejemplo, en Mateo decía que hizo Jesús. Y me empecé a emocionar mucho con todo lo que decía Jesús y con cómo hablaba y cómo enseñaba. Entonces empecé a leer una y otra vez el libro de Mateo, nada más. No leía ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni otros. Y así empecé hace muchos años y leía una vez Mateo completo y luego otra vez Mateo completo y luego pasaba cualquier cosa y luego empezaba otra vez desde el principio Mateo, y ese fue como que mi ritmo para empezar. Y luego ya después fui leyendo muchos otros pasajes y todo, y luego empecé a hacer algo súper raro. Agarraba la Biblia y luego la abría en donde saliera y lo leía lo que me encontrara, lo que pusiera en mi dedo, pero no lo recomiendo mucho, a menos que tengas a alguien que te explique muy bien todo, ¿verdad? Pero para empezar yo creo que lo mejor es leer esas letritas rojas en donde es Jesús hablándonos directamente a nosotros. Ok, tengo una pregunta. Ahorita mencionaste a tu papá. ¿Cómo todos los niños que nos están viendo, a lo mejor algunos todavía no saben leer muy bien o están aprendiendo a leer, y otros que ya están en cuarto, quinto, pues ya son expertos en la lectura? Cuando tú eras niño, ¿cómo te podías o cómo le pedías ayuda a tus papás cuando no entendías algo de la Biblia o cuando querías leer? Estuvo padre porque mi papá nos sentaba a nosotros y nosotros no leíamos, él nos leía en voz alta la Biblia y luego en pedacitos él se detenía y luego nos explicaba qué estaba pasando en ese momento de la Biblia y nos explicaba qué significaba cierto versículo y todo. Entonces fue más fácil así empezar, pero siempre era mi papá leyéndonos a nosotros la Biblia y eso hizo que yo quisiera leer más la Biblia, y así fue como empecé con mi papá. Entonces, aún en momentos donde batallaba yo con cosas, siempre iba y le decía a mi papá: papá, ayúdame por favor a entender esto que dice aquí porque no le entiendo. Y ya me explicaba mi papá. Qué chido. Fíjate que hay una historia que me gustaría que platicáramos un poquito de ella, que habla de un niño, y a lo mejor todos los niños se pueden relacionar un poquito más con él, y es Samuel. Y la Biblia explica que Samuel creció en el templo, o sea, él creció no en su casa con sus papás, sino en el templo de Dios con los sacerdotes.
Y en 1 Samuel 3 dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. O sea, Dios hablaba muy poquito. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, Elí era el sacerdote, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor lo llamó. ¡Samuel! Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo, me respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue donde ahí estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte, di, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y ahorita que estabas hablando de cómo tu papá te ayudaba a ti a explicarte cosas de la Biblia que tú no entendías, se me figura que a veces así es también como Samuel, ¿no? Que iba con Elí hasta que Elí entendió, no soy yo el que te habla, Señor. Y a pesar de que Samuel era muy chiquito, Dios le quería hablar. Y quería que nos platicaras o que nos digas, ya para terminar, cómo nosotros como niños podemos escuchar a Dios aun cuando no lo conocemos, así como Samuel, que todavía no conocía al Señor, pero empezó a escuchar su voz. Yo creo que lo más chido de todo es saber que aunque seas un niño, Dios te quiere hablar. Y ya saber eso está bien padre porque Dios, ¿verdad? El que hizo el cielo, las estrellas, el sol, la luna, las montañas más grandes, todos los pastos más bonitos. El que hizo todo eso me quiere hablar a mí. Sí. Y entender eso, o sea, no importa que tú tengas 3 años o si tú tienes 127 años, Dios nos quiere hablar a nosotros. Y eso es lo más chido de todo, pero a veces tenemos que pedir ayuda. Okay. ¿Verdad? Entonces están nuestros papás, están nuestros maestros de la escuela dominical, están nuestros maestros de Gracia Kids, todos, y les podemos decir, ayúdame, ¿verdad? Y a veces lo más difícil es orar, ¿verdad? Porque estamos con juegos, estamos con la escuela, con la computadora, con todo, y a veces cuando entiendes, Dios me quiere hablar, puedes ahí, aún en medio de todo lo que estés haciendo, decirle a Dios, háblame, así como le dijo Samuel, ¿verdad? Aquí estoy, háblame. Y si nosotros hacemos ese pequeño ejercicio desde niños, donde le decimos, Señor, aquí estoy, háblame. Y luego tal vez tú no sabes leer, pero tu papá sí, entonces le dices, papá, ayúdame, léeme la Biblia. Y luego te lee la Biblia y Dios te habla a través de tu papá. O si tú ya sabes leer, le dices, Señor, háblame, aquí estoy. Y luego empiezas a leer la Biblia y luego Dios te habla a través de la Biblia. Y es bien raro porque tal vez no lo vamos a oír así audiblemente, pero de repente cuando tú estés leyendo un pasaje, algo que dijo Jesús, de repente va a ser así como que casi vas a poder oír a Dios. Entonces eso es lo más chido. Dios quiere hablarnos a nosotros, nada más nosotros lo único que tenemos que hacer es como Samuel, decirle, aquí estoy, háblame. Ok, qué chido, Marcos, muchas gracias por decirnos estas cosas. Dios nos quiere hablar y podemos pedir ayuda a otros para comenzar a conocer a Dios. Muchas gracias, qué chido que estuviste. De nada, gracias por invitarme. Nos vemos. Bye, bye. Presencia, Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos, seremos la generación
cada hora medito en ellas. ¿Qué les parece si lo repetimos todos juntos, pero ahora con mímicas? Vamos. Tanto amo tus enseñanzas que a cada hora medito en ellas. Otra vez. Tanto amo tus enseñanzas que a cada hora medito en ellas. Niños, este fue el versículo de esta semana. Repásenlo y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego. Hola, niños. El día de hoy vamos a hacer una manualidad súper divertida, pero como ven, solo tengo cabeza, entonces tienes que escucharme muy bien, porque no tengo manos, solo cabeza. Bueno, ahora, esto es lo que vamos a necesitar. Una hoja. Dile a tu mamá o a tu papá o a alguien que esté en casa que te preste una hoja. Esta hoja la vas a poner enfrente de ti y luego la vas a parar de manera que la parte más larga quede hacia arriba. Esto se llama vertical. Estoy segura que esto no lo sabías. Ahora, vamos a hacer que la punta de arriba derecha toque la izquierda y vamos a hacer un doblez, es decir, la vas a doblar a la mitad. Luego, otra vez la punta derecha de arriba la vas a llevar a que toque la punta izquierda de arriba y vas a hacer un doblez, es decir, va a quedar doblada de nuevo. Entonces nos va a quedar como si fuera una tirita delgada. Ahora, la punta de arriba va a tocar a la punta de abajo y vas a doblar en la parte de arriba, es decir, que ahora es la mitad. Con ese doblez vas a quedar con una parte que abre y cierra y está bien chido. Y este es el reto. Vas a hacer en la parte de encima un dibujo y en la parte de adentro o de abajo otro dibujo. Lo que sea, lo que más te guste, tu dibujo favorito, tu parte favorita, lo que sea. Y con esto lo vas a usar como si fuera un separador de libros o tu Biblia, o lo vas a usar para separar tu página favorita. ¿Están listos? Vamos a hacerlo. Niños, ¿y qué creen? Esto que aprendimos con la manualidad lo puedes aplicar con Dios todos los días. No me podías ver a mí, pero me podías escuchar. Esas instrucciones que yo te di para hacer la manualidad, así mismo nos habla Dios. Podemos escuchar su voz todos los días cuando leemos la escritura, cuando nos hablan nuestros papás, podemos escucharlo a Él. Entonces vamos a ponerlo en práctica todos los días. ¿Listo? Ok, nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!